Muchachos, buenos días. Les explico los deciles para datos agrupados. Aquí están. Tenemos la fórmula, se las voy a enfocar. Es casi igual a los cuartiles, nada más que aquí se van a ocupar las fórmulas de los deciles. En realidad nada más cambian esta parte. Aquí tenemos un ejemplo que dice, retomando los datos del ejemplo 16, que fue el de los cuartiles para datos agrupados. Tenemos la misma tabla, nada más que aquí me piden calcular el 1, el 2 y el 5. El decil 1, 2 y 5. Voy a tener la misma tabla. Voy a sacar la frecuencia relativa acumulada. Los datos para obtener el valor del primer decil son los siguientes. Aquí, ¿por qué sería 6.5? Porque sería 65 entre 10. Recuerden que el decil 1 se saca el número de datos entre 10 y se pone, ¿no? Ese sería mi N0. Entonces, mi valor más cercano al 6.5 en la frecuencia acumulada es el 8. Entonces, este sería mi clase del decil. Entonces, ahí yo lo pongo, mi clase del decil. Y bueno, mi límite real inferior sería 50 o 49.995. Mi frecuencia acumulada anterior no tendría. La frecuencia de la clase del decil es 8. Y bueno, mi límite sería que va de 10 en 10. ¿Sale? Si yo sustituyo en la fórmula, voy a tener aquí el límite real inferior, el decil, que sería, aquí sería 6.5, nada más que aquí se le pasó el punto, 6.5 menos 0, porque no hay frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia del decil. Entonces aquí yo tendría que es el límite real inferior, el decil entre 8. Y así voy haciendo las operaciones hasta que me dé el valor del decil 1 para datos agrupados. Me piden el 2. Entonces lo que hago es 2 por 65 entre 10. Y entonces lo que me sale es 13. Recuerden que el segundo decil es 2 por 65 entre 10 y me sale 13. Entonces lo que vamos a hacer es la frecuencia que se acerque al 13 o que contenga el 13, pues es esta. Esta la podríamos poner si aquí hubiera un veintitantos. Pero como hay una frecuencia que contiene el 13, entonces vamos a dejar esta como la clase del decil. Y ahí yo ya tengo mi frecuencia acumulada anterior, que sería el 8, mi límite real inferior, que sería 60 más 59.99, me da 59.995. Y aquí tendría yo mi frecuencia de la clase del decil, que sería el 10. Voy sustituyendo normal como siempre y me da 64.5. Me pidieron también el decil 5. El decil 5 es, tengo que multiplicar 5 por 65 entre 10. Esto me da 32.5. 32.5 lo contiene la clase del 34. Entonces esta sería mi clase. Aquí sería mi límite real inferior, 70 más 69.99 entre 2. Aquí ya me daría 69.995. Aquí sería menos 18. ¿Por qué menos 18? Porque mi frecuencia acumulada anterior es 18 y la frecuencia del decil es 16. ¿Ok? Entonces aquí sustituimos normal. A ver, se los voy a enfocar un poquito. Y ahí tenemos el decil 5. ¿Sale? Ahí tenemos que este es el decil 5 menos la frecuencia acumulada anterior de la clase del decil entre la frecuencia del decil. Aquí tenemos el límite real inferior y aquí tenemos
el intervalo. Vamos resolviendo y aquí me da el 79.05. Cualquier duda, muchachos, nos metemos a Zoom, ya saben. Más bien nos volvemos a meter a Zoom. Gracias.